Bueno muchachos, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues estamos haciendo unas pruebas de pegada, ya que pues digamos que compramos un arco del Zodiaco más 9 para meterle a la estola. La estola que tengo ya la compré hace poco, la compré más o menos hace como un mes, supongo yo, un poquito menos. Y esta estola que compré es del 25%. Cuando vi el precio y cuando vi lo que tenía, pues me di cuenta que tenía un arco del Zodiaco, pero más 8. Entonces, el día de hoy voy a meterle el arco, voy a meterle ese arco a esta estola para ver si aumenta el daño. Yo creo que sí aumenta un poco, pues ya que el arco que tenía era más 8. Este es más 9. Tiene unas bonificaciones que me gustan mucho, como lo es Demonio, tiene Orco, bueno, tiene críticos, que eso va a ayudar bastante un poquito con el tema de los críticos. Entonces, pues lo primero que quiero mirar es el tema de la prueba de golpe. Entonces, más o menos estoy sacando 12k. Tener en cuenta que yo me acabé de, no sé si los acabé de usar, estos peces de ataque y monstruos, que da 3% de ataque y 5% contra monstruos. Entonces quiero hacer como estas pruebas. Aquí también contra los metines estoy sacando más o menos 40k, 39k y así. Creo que con esto me doy una idea más o menos de cuánto estoy pegando ahorita actualmente. Y cuando ya le meta el arco, vamos a ver si hay alguna diferencia. Vamos a ver de nuevo a la torre. Sí, 11.8, 11 puntos, entre 11.3 y 11.8 sería el rango de golpe. Bueno, como requisito principal para tú poder añadir las bonificaciones elementales a tus armas, es indispensable tener un gremio nivel 21. Además, también es indispensable que el arma a la cual le vayas a añadir los agregares elementales sea más 7. Y ya después de esto, realizar unas donaciones, por así decirlo, sí creo que se llaman así, donaciones para conseguir las medallas de valor. Agregales elementales. Entonces, lo que hay que hacer primero es tener medallas de valor. Medallas de valor que son estas que aparecen aquí en la interfaz de información del gremio en la parte de abajo. ¿Qué se hacen? Se recogen de a 3 medallas de valor. Cada una de estas donaciones pide 120k de Yang y otra que es una recompensa por participaciones anteriores. Las participaciones anteriores dependen del número de integrantes que estén en el gremio. Y con estas medallas de valor que te aparecen en la interfaz de gremio, otra vez entro porque me salí, aparecen aquí abajito. Son el total de medallas que hay para realizar la compra de los elementos para las armas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Primero que todo, irse a este mapa que se llama Condado Jungran, y en el guardián de medallas lo que uno debe hacer es entrar al guardián de medallas y abrir la tienda. Al abrir la tienda van a aparecer todos los pergaminos elementales y el precio de cada uno para poder comprarlo. En este momento pues no podría comprarlo con mi personaje principal, pero he hecho donaciones con un personaje secundario con otro gremio para poder tener bastantes medallas y poder meterle bonificaciones elementales a las armas que yo quiera. Entonces esto es lo que voy a proceder a hacer: meterle bonificaciones elementales. Por cierto, cada bonificación elemental pide Jack. Entonces, ¿qué quiero yo? Meterle más o menos a este arco del Zodiaco alrededor, miremos cuánto tengo en esta estola. Por ejemplo, tengo 2% de hielo. Entonces, si hago las cuentas, más o menos, pues creo que
más o menos es un, si no estoy mal, es un 12%. 12% por 0.25 sería un 10% de poder de hielo que tenía esta arma antes de meterla a esta estola. Lo que quiero es un poquito más de hielo, quiero 4 de hielo, 4 de hielo que me dé esta estola nueva. Para eso entonces debería yo hacer más o menos una regla. Bueno, yo interpolo más que todo, entonces tengo que tener 16 de hielo en esta arma para que entre 4 de hielo en la nueva estola que voy a armar. Entonces, ¿qué voy a proceder a hacer? Meterle, entonces para hacer 16 de hielo lo puedo dividir en 3. 16 de hielo dividido en 3 me da de a 6. Bueno, me va a dar un poquito más, pero el ideal sería de 6% en cada una de las bonificaciones elementales que voy a empezar a meter. Entonces vamos a proceder con el primero. El primer bonificación elemental me pide 3 kk y me dice que puedes entrar entre 1 y 8%. Miremos. Ha fallado. Entonces, ¿qué pasa si falla? Se pierde el pergamino, se pierde el yang y no entra ninguna bonificación. ¿Listo? Listo. Vamos a proceder a seguir intentando meter las bonificaciones elementales. Entonces, no sé si tengo medallas acá. Eso es lo que no rectifiqué antes de ver. Hay personajes con los que tengo, hay otros que no. Ah, mira, tengo 1200 medallas, me alcanzan para 3. Listo. Entonces vamos a empezar a meterle bonificaciones elementales con mi otro personaje. Entonces le voy a dar en acá. Voy a darle 9 kk. Aceptar. Verifico que sí sea el otro personaje al que le estoy pasando. Vamos a ir al otro personaje. Y vamos a mirar cómo entran las bonificaciones elementales. Listo. Entonces, con este otro vamos a comprar el pergamino elemental. Poder del hielo. Yo siempre compro de a uno para hacer los intentos. No sé si me deja con la tienda abierta, creo que no. Listo, vamos a empezar. Entonces, bonificación. ¿Qué quiero yo? 6% o más. Dice que ha salido bien. Vamos a ver cuánto nos dio. ¡Epa! La primera vamos bien, 6% de hielo. ¿Listo? Con esa vamos a poder intentar meter la otra. Entonces vamos a meter el otro bonificación de hielo. Me dio 6% de hielo. El ideal es que nos dé 16% en total en los tres bonificaciones. Entonces vamos a meterle la segunda de hielo. Nos pide 3 kk. Nos da entre 7 y 14. El ideal sería que nos diera 12, entre 12 y 14. Entonces vamos allá. ¿Ha salido bien? Vamos a ver. 7%. Entonces eso quiere decir que nos dio 1%. Por lo tanto, hay que utilizar un pergamino de maldición. Pero, ¿qué pasa con este personaje? Que ya no puede comprar ese pergamino de maldición, creo. Ah, mentiras, sí lo puede comprar porque me quedan 400 para usar. Y el pergamino maldición vale 400. Entonces compro uno. Ya me quedaron 260 medallas. Listo, vamos a darle un retroceso a la última bonificación que hay aquí. Esta me pide 10 kk. Meterle bonificaciones elementales no es fácil. ¿Por qué? Porque se va mucho yang. Entonces aquí lo que hago es devolver el arma. Me voy a pasar 10 kk porque esta es la que sigo utilizando para las donaciones. Entonces lo restablezco en yang. Y voy a darle cambiar de personaje para utilizar el otro y empezar a meterle la otra bonificación.
en este último intento nos salió el 16% de bono elemental, que ya le podemos meter al arco. ¿Listo? Imposible no era. Entonces, ya con esto podemos hacer la estola. Se lo voy a dar a mi personaje. Aquí ya acabaríamos por este lado. ¿Qué vamos a proceder a hacer en este momento? Vamos a meterle a esta estola este arco para ver las bonificaciones que nos da. En este momento nos da esta estola 9 de media, 1 de demonio, 1 de medio humanos, 1 de animales, fuerza contra monstruos del zodiaco y poder del fuego 1 por 1 segundo. Da entre 101 y 150 valor de ataque y 6% de velocidad de ataque. Según mis cálculos, esto va a subir bastante. Pero para eso primero hay que comprar una cosa que se llama retroceso, algo de estola. Procedemos a comprar el título de retroceso para eliminar las bonificaciones de una estola. También se puede comprar con monedas tigre, pero pues tengo los deberes para comprarla. Listo. Vamos a abrir. Aquí tengo una moneda tigre que por hacer los melees. Entonces, título de retroceso. ¿Dónde quedó? Acá está. Y vamos a quitárselo. Sí. Listo. Ya quedamos con una estola limpia. Listo. Nuevamente. Vamos a darle absorción de bonificaciones. Sí. Vamos a meter la estola. Vamos a meter el arco. Y nos van a aparecer las bonificaciones nuevas, como lo habíamos visto ahorita. ¿Qué va a tener? Poder del hielo. Valor de ataque entre 121 y 171. Daba más que la otra. La otra va de 101 a 150. La misma velocidad de ataque. 10 de media. 2 de demonio. 1 de crítico. Y 1 de fuerza contra orcos. 1 de metines. Es lo que necesitamos. ¿Listo? Creo que no es ningún otro bono más. No creo que hayan otros bonos que hay que meterle. Sí, son solo esos. Le damos OK. Y quedaría creada la estola. La nueva estola. ¿Listo? Tenemos nueva estola. Y ahora sí, podríamos ir a intentar probarla con, puede ser con un melee, probémoslo con un melee. Listo, muchachos, y para este punto pues el aumento fue considerable. En las torres aumentó más o menos entre 500 y 1k de daño, mientras que por otro lado en los huevos o en los metines huevo aumentó en casi 2k el daño. Entonces vale la pena meterle este tipo de arcos, ojalá estén más 9, a las estolas.